La Vicaría para la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Chillán presenta Semilla Joven, esperanza para los nuevos tiempos. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Un programa destinado al diálogo con temas de interés juvenil y pastoral. Bienvenidos. Muy buenas, queridos amigos, ¿cómo están? Después de largos 15 días nos volvemos a encontrar. No sé si en el mismo lugar porque me siento algo extraño. En un lugar mucho más amplio. Esta cosa está agarrando vuelo, Andrea, parece. Estamos buscando locaciones ya en lugares totalmente distintos. Pronto se viene el sueño del matinal. Se va a cumplir, yo sé que sí. O sea, por lugares de grabación no nos quedamos. Empezamos solamente transmitiendo para Radio El Sembrador, ahora tenemos radios amigas. Ahora estamos saliendo de las redes sociales. ¿Y para qué contar del invitado que tenemos hoy día? O los invitados. Alto nivel todo. Yo casi me pongo la camisa cuello romano para venir para acá hoy día, pero no, dije, no voy tan formal, así que... Pero bueno. Pero Andrita, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Ansiosa de empezar este programa. Vamos a ver que salga lo mejor posible y que ojalá sea de gran utilidad para todos los jóvenes que nos escuchan desde sus casas y también obviamente para los papás que los apoyan en sus diferentes procesos. Bueno, de utilidad y también entretenido, ya que es el carisma que nos va destacando a nosotros. Así es. Como dice alguien por ahí, nos queremos separar de otro programa que se da cada 15 días. Hoy día vamos a conversar de ese tema Son también. líneas diferentes, sí. Orientaciones diferentes, no pasa nada. Y los animadores también son diferentes, sin duda. Pero bueno, ya que estamos hablando, sería interesante que las personas que lo escuchan por la radio y que nos puedan entender, que lo busquen en las redes sociales, porque realmente estamos en otro lugar. Estamos en otro lugar con asientos, con tecito, cafecito. Calefacción. Calefacción, sí. Más amplios sillones, ¿no? Si realmente estamos cómodos. Así es. Que aquí podemos poner una mesa grande y empezamos a hacer el material de aquí. Noticiero también podemos hacerlo, ¿no? Una pantalla verde. Bueno, eso ya es más gestión del área de Camilo y que es el área más poderosa, veo yo, porque todas las semanas llegan cosas. Sí, de hecho ya llegó la cámara nueva. Sí. Y no te quiero decir que es la tercera, pero bueno, ya son detalles. La tercera, y otras cosas más que han llegado, pero que no vamos a decirlo porque ¿para qué? Para qué, sí. Pero bueno, la conversación está buena, está entretenida, harta cháchara, pero tenemos que presentar a las personas que nos acompañan hoy día, porque si no, podemos seguir dando talla nosotros y ellos van a quedar al lado, solamente escuchándonos. Así que, bueno, te dejo a ti que nos presentes. Está entretenido. Prosigan. Hacer nuestro programa, por si acaso. Pero bueno, ya escucharon la voz de nuestro primer invitado. Hoy día nos acompaña el Seremi de Educación de la región de Ñuble, don César Riquelme, bienvenido. Muchas Algunas gracias. Palabras de salud, presentación. Sí, saludar especialmente a los jóvenes y jovencitas que nos escuchan, que son, entiendo, el destinatario principal del programa. Así que estamos aquí dispuestos a entregar la información que sea más adecuada y que les sirva en estos momentos, digamos, que se están viviendo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y no crea que siempre grabamos así en estos espacios, estos son espacios privilegiados. Así que, sí, amplia el estudio. No, el estudio amplio, claro. Después vamos a poner más iluminación, ¿no? Sí, poco a poco vamos ganando espacio. Me parece. Hay que apoderarse No, está demasiado bueno. Sí, no, está muy bueno, así que... Pero bueno, también nos acompaña hoy día una compañera de trabajo, ¿cierto? Así es, colega, y que también la es escuchada y la podemos ver en otro programa del Obispado, pero también de la Vicaría de Educación. Es Paula, la coordinadora de pastoral de la Vicaría, ¿cierto? Así es. Un gusto que me hayan invitado. Obviamente el otro programa es mucho mejor, pero bueno, ya hemos tenido también de invitado al Seremi y agradecemos sí, pero aquí lo va a pasar mejor, no se preocupe. No, si hasta aquí vamos bien. Pero más que la invitación, agradezco la oportunidad de presentarles a alguien que traje conmigo. A ver. Que se puede presentar sola también, solo voy a decir su nombre, que es Paloma. Y ahí que ella siga porque la importante es ella hoy día. Mi nombre es Paloma del Pino y soy estudiante de cuarto medio del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado. Muy bien, bienvenida. Cuarto medio. ¿Tendremos que hablar algo de cuarto medio? Yo solo la voy a decir Seremi, mi época difícil. Sí, Seremi, cuarto medio. Me suena. Algo está relacionado todo hoy día. Y tenemos un montón de alumnos estresados, conflictuados. Entonces queremos conversar acerca, para quitarle un poco este estrés que están viviendo todos aquellos que como Paloma cursan el cuarto medio este año. O para que se estresen más. No,
Uno siempre se puede estresar más, eso es lo sí, uno así. lo puede experimentar. Siempre se puede más, como dicen. Sí. Hay que ver en qué aspecto. Uno siempre puede romper sus límites. Además, Paloma ahí les puede contar después, porque también quiere estudiar una bella carrera y que necesita mucho puntaje para eso, así que está preparándose. ¿Derecho o medicina? Medicina. Así que pues bien. Vamos a seguir en contacto para el futuro. Sí, cliente o normal. Sí. ¿Y dónde te gustaría estudiar medicina? ¿En la Universidad de Chile o la Universidad Católica? Muy bien. Bien, bien. Pero va a haber medicina en Chillán en los próximos años. Sí. Se viene. Sí. Se viene. Tenemos que dar gracias a Dios, sí, pero también tenemos que reconocer algo, Seremi, de que en primera instancia siempre uno va a buscar la universidad o instituciones que tienen más prestigio hasta ese momento. Sí, claro. Porque hasta cierta forma tenemos cierta medida de discriminación o de criterio donde depende de dónde vengas, te contratamos, lamentablemente. Pero en medicina no tanto. ¿No tanto, No, faltan médicos. Ah, sí. En realidad, sí. Sí. No tienen ese Hay que problema. decirle a Paloma que faltan médicos geriatras, porque de aquí a que También, salga sí. ya vamos a necesitar otras cosas. No, La especialidad. las especialidades, pero son tremendamente escasas. Exactamente. Pero bueno, Andrea, empezamos ya con la temática que vamos a plantear. Contextualicemos un poco porque todavía... O seguimos relajando. ¿Qué dices tú? No, contextualicemos un poco porque todavía no hemos dicho como tal qué es lo que vamos a hablar hoy día, aunque probablemente ya lo intuyeron las personas que nos están escuchando y viendo. Hoy día vamos a hablar sobre la... ¿Cómo decirlo? Es que tiene tanto nombre, abreviatura. Las vacaciones Claro, de invierno, ¿no? no, la suspensión de clases. Claro, las vacaciones anticipadas. No, la verdad vamos a hablar sobre la prueba de acceso para la educación superior. En este caso puede ser la PAES o la PTU, Prueba de transición. la prueba de transición universitaria. Vamos a tratar de despejar pero esos de misterios. eso, claro, de eso vamos a hablar hoy día y por eso están aquí nuestros invitados. Entonces preguntémosle al tiro. ¿Cómo le tenemos que llamar a esta prueba? PAES, PDT, prueba de transición o la prueba de aptitud, la PSU. No, esa ya no, sí. Pues. No sé, que ya tiene tantos nombres que realmente no sabemos cómo llamarla ahora. Bueno, hay una investigación al respecto. Estamos tratando de llegar a alguna conclusión, pero bueno, la prueba de actitud académica a mí me trae buenos recuerdos de muchas décadas atrás, pero no es esa. No es esa. No es ya. esa. Descartamos la Descartamos la prueba de actitud académica. Aunque bien. tiene similitudes con la actual, ¿eh? Tiene similitudes, Sí, buen punto, todas. es una muy buena observación. Sí. Que ella es muy observadora. Es observadora. Vicaría de Educación. Sí. Claro, ahí está. Bueno, el bachiller también lo eliminamos. Eso era antes. Más encima. Sí. Ni siquiera lo había escuchado. Claro. Después vino la PSU, ¿Ya? que también la eliminamos. ¿Ya? Porque la PSU se centró. Mira, la prueba de actitud académica. Prueba era de una selección prueba- universitaria, ¿cierto? La PSU. prueba de Sí. selección, claro. La prueba de actitud académica era una prueba que tenía un componente mayoritario de evaluación de habilidades y de aptitudes. Y por eso se llama así. Y después de profundos análisis, se pasó a la PSU. Sí, porque todo esto se hace con profundo Con análisis. profundo análisis. No es porque un día me levanté No, y dije, no, no, voy a no. cambiar esto, no. Profundo análisis. Sí. ¿Te imaginas que al final era porque alguien se había levantado? Claro. Solito tomé el lado izquierdo de la cama y jodió todo. Claro. Entonces la PSU era más centrada en los conocimientos, en los contenidos. ¿Ya? Pero después de algunos años se llegó a la conclusión, y también el movimiento estudiantil influyó en esto, que lo puso sobre la mesa, de que al centrarse más en los contenidos, los resultados históricamente habían empezado a ser más inequitativos. Y se habían perjudicado a los sectores más vulnerables de la sociedad, y por lo tanto se comparó con la antigua prueba de actitud académica, y cuando tú vas a las aptitudes, el tema es mucho más equitativo, mucho más democrático, mucho más horizontal. De alguna manera entonces el mismo movimiento estudiantil puso eso sobre la mesa, y durante unos años estuvimos en lo que se llamó una prueba de transición, que en definitiva, como su nombre lo indica, tenía una vida corta. Porque tenía. Porque muere ahora el 4 y 5 de julio. O sea, Ahora- cambiamos el nombre. Claro, el 4 y 5 de julio es la última prueba de transición, que es esta prueba que se ha dado a llamar también prueba de invierno o transición de Sí. invierno. Es la última versión de la prueba de transición, ahora el 4 y 5 de julio. Y para entrar a la nueva prueba, que ya empezaría a regir a finales de este año, que es la PAES, la prueba de admisión a la educación superior, en donde esa prueba se daría los días 28, 29 y 30 de noviembre.
Esa es la fecha de aplicación. Por favor, agéndenlo al tiro, porque si no después se lo va a olvidar. Y además que empezó ya, el 29 de junio empezó el periodo de inscripción hasta el 10 de agosto, y por lo tanto hay que inscribirse. No se va a ocurrir ir ese día directamente. Claro, no, tiene que inscribirse primero. Entonces, terminamos con la prueba de transición, entonces ahora la próxima semana, y empezamos con la nueva prueba a final de año. Esta nueva prueba también con un componente fuertemente centrado en habilidades y en competencias. O sea, ¿pueden preguntarle, padre, a Paloma cómo ha vivido este momento? Porque en realidad para ellos son los cambios. Sí. O sea, primero que todo, ¿tenías claro estos cambios de nombre? Yo creo que ella lo tenía claro. Sí, el cambio de escala fue como lo más impactante para nosotros, como de 1 a 1000, cuando había sido siempre hasta 850, entonces realmente uno al principio no sabía si le perjudicaba o era beneficioso, pero realmente es como lo mismo. También como la nueva prueba que es la matemática M2, igual fue como un cambio muy nuevo porque realmente la M1 quedó como lo más básico y el M2 para las personas que quieren estudiar alguna ingeniería, pero realmente... ¿Y otras carreras, Pablo? Sí. Porque hay más de 400 y tantas carreras que piden la matemática 2. Exacto. O sea, pero dejemos porque estamos suponiendo que todos los que nos están escuchando están entendiendo lo que estamos hablando. Lamentablemente no es así. Cuando hablamos de M1 y M2, ¿a qué nos referimos? Matemática M1 Paloma, y M2. Yo creo que lo tiene absolutamente claro. Explícalo, porque al final de cuentas puede ser que alguien que nos está escuchando no tenga esta diferencia. M1 y M2, ¿a qué se refiere? Matemática 1, matemática 2, ¿pero a qué? ¿Son pruebas distintas? Tengo entendido, la matemática M1 entra en la materia desde séptimo básico hasta segundo medio y la matemática M2 entra desde tercero medio y cuarto medio. Más específica. Sí. Y la M2 entonces viene siendo optativa. Sí. Y Ya. exigencia para algunas carreras. Claro. Y eso es lo que decía que se parece. Más porque aquí el Ceremi que está presente y yo, que creo que somos los más antiguos del diálogo, dimos la PA, donde yo di la específica de matemáticas. Se daba uno elegía qué específicas dar, depende de la carrera que quería estudiar. Claro. Y ahora igual. Hay que fijarse ahora en el requisito de la carrera para rendir la prueba. Sí, Cada carrera tiene descrito los porcentajes y los requisitos que tiene, porque recordemos también que en estas pruebas, la última, se ha incluido el ranking, que tampoco era antes eso, digamos, no era parte del puntaje. Efectivamente. Lo interesante de esto, para algunos va a ser algo muy bueno y para otros muy malo. ¿Por qué? Lamentablemente tenemos muchos jóvenes que dan la prueba y después ven lo que estudian. Pues si yo tengo que dar la M2, tengo que saber qué quiero estudiar antes. Porque puede ser que yo, no sé, medicina, y doy solamente la M1 y capaz que me exijan la M2 y no la di. En tu caso no le exigen. ¿Sí? No sé, yo estoy hablando de mi locura, por si acaso. Es que depende de la universidad, porque por lo menos en las dos universidades que tengo pensado, por lo menos la Católica no la piden, pero la Universidad de Chile sí. Entonces sí o sí tendrías que Aquí darlo. Sí. Ante todo, mejor dar. No, pero sí, en esa Todas época las de la opciones. prueba de estudio académica, muchos dábamos todas. Sí. Dábamos todas. Claro. Porque en definitiva, si te iba mal en una, pero que en definitiva no te la pedían en la carrera que tú querías, en realidad no Era una importaba. oportunidad Claro. más que... Claro, era Entonces- por si acaso. Claro, entonces, volviendo para atrás un poco, esta M1, M2, ¿viene con la PAES o con la PDT? No, con la PAES. Con la paz. Con la que PAES, se da el al nuevo final de sistema. año. Claro. Claro, el nuevo sistema nuevo todavía sistema, sí. sí. Entonces, ya que estamos hablando del nuevo sistema, Porque ella no va a dar la prueba de transición de invierno porque esa es para los egresados. Sí, Solo para los egresados. Esta no es generación para- de cuarto medio Claro. tiene que dar para esa A en final de noviembre. claro. yo creo que estamos bien en nuestra onda porque estamos totalmente dispersos. Empezamos a hablar de Sí. atrás para adelante. Así es. Estamos hablando de la prueba final y después volvemos a lo que vamos a dar en una par de semanas. Pero más. hay un nexo en donde se Claro. juntan todas. Sí, sin duda. Que es lo siguiente, que es la parte interesante y por eso se da esta prueba a mitad de año. Es porque, ¿se acuerdan que unos años atrás se estableció que el puntaje que un alumno sacara en la PSU le servía para 2 años? Sí. Podía postular Sí. 2 años. ¿Y eso ¿no? se Con mantiene? el mismo puntaje. ¿O se eliminó? Se mantiene, pero se agrega un elemento que es re interesante, que es una combinación de eso con otros elementos, que es lo siguiente, que yo puedo postular a la universidad eligiendo los mejores puntajes que tuve en las Sí. últimas 3 pruebas, Mezclando, claro. mezclando puntajes. Sí. Esa es una tremenda diferencia. Esa es la gran diferencia Es desde el que- punto de vista que- del puntaje. Que no es menor y una, No. una gran ayuda. Pero mi pregunta es la siguiente ahora. Porque eso se mantiene, se va a mantener para futuro, ¿cierto? La Sí. elección de mis 3 puntajes. Claro. Por lo tanto, yo... Ahora, no son una de las 3 pruebas, es puntaje individual. Ah, ya. O sea, si me fue bien
hace 3 pruebas atrás me fue bien en matemática, yo puedo elegir de esa matemática. De la prueba que se va a dar la próxima semana puedo elegir lenguaje, si me fue, y de la prueba de final de año puedo elegir otra. Ahí respondió la pregunta que iba a hacer. Y es más todavía. ¿Hasta cuándo para atrás puedo hacer esa opción? Porque, claro, además podría dar solamente las que les fue mal, por ejemplo. No es obligatorio como antes darlas todas. Yo, por ejemplo, si tengo excelente nota en verbal, ¿para qué la voy a dar? Doy matemática, por ejemplo. Sí. Y es posible. En verbal. O ahora en la de invierno, si soy alumno egresado, verbal. Verbal. El lenguaje. Me puse chentera, ¿no? Sí. Hace tiempo no escuchaba eso. Yo nunca lo había escuchado, por eso de razón no. ¿Probaste tu académica verbal? ¿Cómo no? Si todo el mundo la ha escuchado nombrar. Eso no sé como nuevo logro desbloqueado. O como se dice, vintage, el carnet saltó por ahí. Sí. Ya ni me acuerdo que estábamos hablando. Sí. Bueno, eso pasa nuevamente en nuestro programa. No, somos totalmente dispersos. No, ¿pero en qué año rindió usted la PA? Oh, en el 81. Ah, ya, igual. 11 años después, por lo menos. El 92. Oh. Sí, el 92. Ya me sentí mal. Va a ser la distancia nomás. ¿En qué año le diste tú? 92. ¿En qué año naciste tú? Mira, Paloma? no. En el 2004. No había nacido esa niña. Oye, pero dejemos que conteste. Dejemos que conteste. Sí. 2022 va a dar ella la prueba, imagínense. 30 años después. Nació en 2004. 30 años después. ¿Tú cuándo entraste en la U? Yo, el 93. 93. Sí. Así que... Un año antes de que yo naciera. Imagínense, ya. ¿De qué estamos hablando? Claro, me parece que se ha puesto agresivo. Hay hostilidad aquí. Claro, hay hostilidad, un ambiente hostil. No, pero lo pasamos bien, nos entretenemos. Ahora, lo interesante de que todos estos cambios se dan también en un contexto de pandemia. Sí, claro. Eso es lo que yo creo que más tiene afectado a los chicos, más que los cambios que se dan puntualmente en este examen que es nacional. Es que no podemos olvidar, y bueno, aparte también como trabajo en colegio, soy campeón de colegio, pero tenéis con el equipo directivo, hay una presión de los chicos, no solamente por lo que viene, por lo que les faltó ver. Sí. Por este tiempo que no estudiaron como debían. Es que tuvieron que priorizar contenido, entonces obviamente iban a haber ciertas falencias, no todos los colegios pasaron la materia de la misma manera, entonces obviamente hay una preocupación. Claro, no. Y por eso, chicos, yo creo que esta es una generación que está muy presionada, no directamente por la prueba, así como que para alcanzar el puntaje que uno quiere, es que ve muchas falencias en ellos. Y directamente no es culpa del sistema, sino que la pandemia nos llevó a eso. Y también hay que ponerse del lado también de los apoderados. En este caso, tengo una hija también en cuarto medio, entonces me doy cuenta también para uno como papá, es como decir, ya no la voy a presionar tanto, como que hay un poquito más de relajo por todo lo que hemos vivido, porque en realidad sentimos que les faltó estos 2 años, que fue como que les robamos 2 años de su historia y de educación. Sí, pero como son pruebas que al final son de carácter estandarizado y son censal, no, este escenario al final es para todo igual, y como el modelo de la prueba y la escala de puntajes para todos es el mismo, al final el objetivo de la prueba, que es discriminar, porque al final estas pruebas tienen por objetivo discriminar o seleccionan claro. Al final es igual, al final son las mismas reglas del juego, y al final la cantidad de estudiantes que va a quedar va en relación con la cantidad de cupos que ofrecen las universidades. Ahora, sí puede pesar el que, por ejemplo, algún establecimiento haya hecho una mejor gestión de la pandemia en términos de las clases online, por ejemplo, o las clases híbridas después, que otro. Pero también eso se puede relacionar con el tema de lo que es los procesos educativos presenciales, que también pueden ser distintos. Y yo creo que también fue positivo este cambio de modelo de prueba, porque si hubiésemos mantenido la prueba centrada en contenido, efectivamente el conflicto sería, o el problema sería mucho mayor. Pero como es centrado en habilidades y en competencia, creo que eso de alguna manera acota más la situación. También hay otra área dentro de la misma educación que también puede afectar y que tiene que ver con la madurez que tienen los chicos que estuvieron 2 años sin tener mucho contacto ni desarrollar sus habilidades sociales en una etapa tan importante. Entonces estos 2 años, también hay muchos papás que dicen, ok, bien, pero siento que no está maduro, por ejemplo, para estudiar en otra ciudad. Ese es un buen punto, porque mira, la mayor parte de los estudiantes se retiran de la carrera en el primer año.
alrededor del 60-70% de los estudiantes se retiran el primer año. Por lo tanto, después cuando uno ya está en la universidad se da cuenta que entrar a la universidad no era el tema, era permanecer. Sí. Y además un gran porcentaje se da cuenta en el primer año que no era la carrera que quería. Entonces la gran mayoría se cambia de carrera. Entonces todos esos temas vienen después y en términos prácticos son tremendamente relevantes, casi más relevantes que el tema de la prueba de admisión a la educación superior. Y ahí, de cierta forma, disculpa decirme, te contradice un poco, Paula, yo no sé si involucra tanto la madurez, porque no sé si podemos hablar de que un joven es maduro, porque cuando un joven es maduro deja de ser joven. En cada etapa, Entonces, en la madurez en cada etapa. Claro, es que eso de cierta forma, según su etapa vital. claro, pero al final de cuentas eso es bastante relativo, o sea, pero sí podemos hablar de cómo enfrentarse a estas situaciones. No sé, por el mismo tema, no sé, podemos llamar que un joven aprenda a trabajar su frustración y cuando aprende es maduro. No sé, me cuesta ver ese tema. Dentro de cada etapa. Pero Claro, yo lo plantearía más por el lado, que lo que hemos visto estos meses, más por el lado del concepto de socialización. Claro. Que ahí nos afecta mucho la pandemia en la parte de socialización, porque además eso ha tenido que ver con el aumento de los problemas de convivencia escolar. Entonces, yo, claro, objetivamente, esta generación tiene tiempo menor de socialización que otra generación. Y al tener un tiempo menor de socialización, puede que efectivamente le afecte en temas como el irse de la ciudad e instalarse en otra ciudad. Es que hay una serie de habilidades claro. que también autonomía, no se desarrollan y que claramente el día de mañana, no sé, por el tema de la tolerancia y la frustración, el tema de la autonomía, que es la responsabilidad, porque se desenvolvieron en un contexto diferente. ¿Qué piensa Paloma? Paloma quiere darnos su opinión. Sí, pues incluso, mira, Paloma, te pregunto a ti, según tú tienes hábito de estudio? ¿O sabes lo que es un hábito de estudio? Sí, realmente por lo menos yo sí, pero creo que en general los que se han visto más afectados son desde segundo medio hacia abajo. Ellos son los que han tenido como más problemas al volver a socializar y aquellos como que quedaron en básica, por así decirlo. Yo por lo menos alcancé a tener mi primero medio normal. Entonces realmente como que tenía mis hábitos de estudio ya creados porque yo decía ya primero medio el NEM. Entonces desde ahí empecé a crear un hábito desde primero a cuarto medio. Y yo le agradezco a la pandemia, pero es porque yo tuve los recursos para poder estudiar, para poder tener mis tiempos, tenía mi pieza para mí sola, pero también entiendo que algunos de mis compañeros no tenían ese privilegio, por ejemplo. Entonces, pero no, yo realmente como que agradezco el tiempo de pandemia porque aprendí como autonomía y son varios compañeros míos que también agradecen ese tiempo de haber tenido que estudiar por sí mismos, porque realmente a veces teníamos problemas de conexión, sí, y no podíamos conectarnos a las clases, o a veces eran los mismos profesores que no podían hacer sus clases con normalidad. Entonces nos tocaba a nosotros arreglárnoslas por nosotros mismos y yo también como que tenía hartos libros al respecto, como de apuntes y así, y pude estudiar por mí misma para la prueba. De hecho, utilicé segundo y tercer medio netamente para estudiar para la prueba en su momento, así que realmente yo estoy agradecida con ese tiempo, pero al mismo tiempo hay personas que quedaron con un déficit de materia muy grande. Yo creo que ella, es que Paloma realmente, yo que la conozco un poquito más, puedo decir que en realidad no todos son como Paloma. Y gracias a Dios, porque todos somos distintos. No, pero me refiero que hay un grupo de personas que efectivamente tenían hábito de estudio, tienen todo el apoyo que necesitan para poder desarrollar sus habilidades. Incluso hay personas que hoy día en cuarto medio tienen la posibilidad de pagarle a lo mejor a un profesor particular que los apoye en alguna asignatura, están en preuniversitario, y otros no, otros tienen lo que les dio el sistema. Entonces yo creo que ahí hay un déficit importante de contenido y también de esta parte afectiva y lo mismo que hizo Ceremi, o sea, todos estos conflictos que se han dado, violencia escolar, entonces hay otras situaciones que están en este momento influyendo también. Claro, y hay generaciones que se vienen conociendo recién, habiendo tenido que conocerse hace 2 años atrás. O sea, efectivamente lo que señalabas tú, por ejemplo, los alumnos de segundo medio, que no vivieron este periodo de primero y segundo para conocerse, que deberían haberse conocido a lo mejor cuando estaban en octavo, y hoy día se encuentran y son extraños, y eso lleva a que los temas, los conflictos, las diferencias se resuelvan de una manera no negociada, porque en definitiva el componente del lazo afectivo no existe. No está construida esa relación amorosa, si se quiere, afectiva entre compañeros, que lleva a que a veces cuando hay diferencia la resuelven conversando o jugando o cualquier otro enfoque, pero hoy día como son desconocidos,
frente a situaciones de roce la reacción es distinta. Entonces, esa construcción de esos lazos, cuando hablamos de socialización, yo diría que el tema de los lazos internos de cada curso, ahí cumple un rol clave en los procesos de convivencia. La conversación está muy buena, ¿cierto, Andreita? Interesante, pero tenemos que ir a un corte musical. Pero si nos antes irnos por una pregunta para la Paloma, y te dejamos en las reflexiones. En base a lo que estábamos conversando, para ti, ¿cuáles serían tus temores de la universidad? Porque estábamos hablando recién, una cosa es dar la prueba de quedar y otra cosa es permanecer. ¿Vamos a un corte musical, Andreita? Interesante. Nos vamos a nuestro primer corte musical de este programa. Nos vamos a ir con la canción Todo se transforma, que creo que es muy pertinente a lo que estamos conversando, y el intérprete es Jorge Drexler, que la disfrute. Esa fue la canción súper pertinente para el día de hoy, que no es primera vez que la colocamos, porque ha sido pertinente en muchas ocasiones, por eso la repetimos. ¿Pertinente por qué? ¿Porque qué dice la letra? Porque todo se transforma, que nada se mantiene tal cual como es, y es como la invitación que les hacemos. También en este periodo yo creo que el mensaje cae como de cajón para los estudiantes de cuarto medio, específicamente para Paloma, que nos está acompañando hoy día, que nada es exactamente como está. Todo va evolucionando, todo va cambiando, y hay una frase muy famosa que dice: lo único permanente es el cambio. Yo creo que hay que saber también aprovechar cada una de las ventajas y las nuevas oportunidades que nos traen los cambios, específicamente en esta etapa de transición súper importante que van a vivir ustedes. Pero ahí te iba a agregar algo más a tu frase. Lo único permanente es Dios, porque Él no cambia. Pero bueno, vamos a la pregunta que te lancé a ti. Es la parte filosófica. Teológica, podríamos decir de esta forma. Sí. La canción de que acabamos de escuchar habla de los cambios. Tú vas a sufrir cambios. Quieras o no quieras, vas a sufrir cambios. ¿Por qué? Porque vas a dejar el colegio. Y eso ya significa un cambio para ti. El hecho de llegar a la universidad también te causa temores, yo creo. ¿Cuáles son esos temores? Los que se pueden contar, obviamente. Y si es que lo hubieran. Y si que quieres que tu mamá y la gente lo sepa, porque tu mamá está aquí. Y si no está aquí, te lo hubiese escuchado por la radio o visto por las redes sociales. No, yo creo que el temor más grande es el hecho de tener que irme a vivir sola, porque en realidad es como lo que tenemos que hacer acá en Chillán, por lo menos, como irnos a Concepción, a Santiago, si queremos algunas carreras, porque no están en todas partes. Y eso es lo que más me da miedo, como vivir sola, adaptarme a una nueva ciudad, conocer más gente y como ya no tener a mis mismos conocidos de siempre, porque mi círculo de amigos ya no va a ser el mismo y soy consciente de eso. Entonces yo creo que es más que nada eso, y también separarme de mi familia, porque los veo todos los días, y por ejemplo también la nueva rutina de tener que cocinar, lavar todos los días y hacerme cargo de mí misma básicamente. Entonces es como eso más que nada. Pero es apasionante todo eso, es apasionante, es como es la parte más entretenida de entrar a la universidad, el tema de... Por eso muchos aspiran a irse de la ciudad, a veces no es porque no está la carrera en la ciudad, sino que se entiende que el irse de la ciudad, el vivir solo, el hacer sus cosas, conocer gente nueva, es como la parte más entretenida del tema universitario. Y además igual adquieren habilidades que son esenciales para la vida adulta después. Porque por ejemplo yo noto diferencia entre mis amigos, mis colegas que sí estudiaron fuera de Chillán versus los que estudiamos acá. Los que estudiamos acá salíamos de nuestras casas con nuestros papás, qué sé yo, íbamos a estudiar, volvíamos a las casas, qué sé yo, que nos esperaba, no sé, en invierno por ejemplo el plato de comida calentita. Y los demás que estuvieron fuera aprendieron de administración porque tenían que administrar su dinero, su tiempo, a movilizarse solo. Entonces son nuevas habilidades que se adquieren y que yo creo que siento vital para, obviamente después uno la adquiere, pero ya mucho más tarde, ya después cuando de golpe uno se enfrenta a la vida de adulto, al trabajo, qué sé yo. Yo creo que igual eso es un beneficio importante, que hay que saber controlarlo también. Y otra cosa interesante es que la universidad, el mismo nombre lo señala, tiene mucha diversidad, pero eso uno lo nota en algunas universidades. Por ejemplo, en la Universidad de Concepción, como es un campus grande, una ciudad universitaria, tú ves harta diversidad porque estás combinado ahí, compartiendo con distintas carreras. Pero en otras universidades tienen sus campus específicos de cada carrera, y por lo tanto tú no te relacionas mucho con otros. Pero eso te lleva a que tú te das cuenta de que hay un montón de gente igual a uno, que tiene más o menos las mismas miradas, la misma, si se quiere, organización de vida, el mismo método de trabajo, porque cuando uno entra a la carrera, entra
en un grupo donde todos transmiten lo mismo que transmite uno, y lo mismo que uno transmitió siempre, pero que en el colegio uno a veces estaba como solo, o eran dos los que transmitían algo en un curso, pero en la universidad cuando tú entras a una carrera, todos los que entran a esa carrera son más o menos cortados por la misma tijera, sí. Tienen unos intereses comunes, entonces encuentras, pero los mismos, digamos, si se quiere, temas de conversación. Lo interesante de tus miedos es que son miedos, podemos llamarlos miedos meramente humanos, de trato, de que te faltan personas y todo. Pero tienes miedo a los conocimientos, no tienes miedo a los estudios. Porque nunca dijiste que el miedo que tienes de no dar el ancho en los estudios. Es que realmente siento que en el colegio estoy como estudiando materia por estudiar, por memorizar, pero realmente siempre como que he buscado aprender. Y realmente algo que me gustaría aprender es como medicina. Es algo que me gusta y que sé que me va a motivar el hecho de estar estudiando eso. Entonces por eso como que siento que es mucha más liviana la carga. Por ejemplo, ahora estoy desde las 8 de la mañana en el colegio hasta las 10 de la noche en preuniversitario. Entonces realmente es algo que no me agrada, que son materias como matemáticas, de repente, no es que no me gusten matemáticas, pero sí son como materias de matemáticas que no me gustan. Entonces estoy como forzándome a estudiar algo que no me agrada, pero de repente me doy el tiempo de estudiar, por ejemplo, física, porque a mí me gusta estudiar física por fuera, y es realmente entretenido, es algo que me gusta hacer y que lo hago fuera del colegio y fuera de la prueba, porque encuentro como videos, por ejemplo, como de curiosidades de física o curiosidades de biología, y lo encuentro mucho más entretenido que como la dinámica que tiene el colegio. Obviamente, sí. El colegio no está hecho para que no tengamos cosas entretenidas o sean bastante llamativos. Lamentablemente el sistema es de otra forma. Pero un consejo... Eso es que avanzar en ese caso. Sin duda, sí, sin duda. Sí, ese es uno de los temas que hay que avanzar, sí, efectivamente. Un consejo que te doy, en todo lo que hagamos en la vida, en todo, siempre vamos a tener cosas buenas y cosas malas. En todo, trabajo, estudio, en todo lo que donde familia, en todo tenemos cosas buenas y cosas malas. Cada uno tiene que ver dónde poner énfasis. Porque algunos te pueden decir que vivir solo es lo peor que te puede pasar. Y yo te puedo decir, es súper genial. Porque llego a mi casa, nadie me molesta, veo lo que yo quiero, tengo el control, la música es lo que yo quiero. Incluso puedo decir, tengo hasta mi Nintendo Switch para jugar tranquilo. Pero capaz que a otra persona no les guste eso. Claro. Ahí está el tema, tu vocación, a lo que te llama el Señor, y por supuesto, lo que quieres tú. Eso es lo importante. Y también yo creo que va de la mano también pensar un poco en que todas las carreras, miradas desde el punto de vista del servicio, son maravillosas. Porque yo creo que también Paloma no es que se imagine solo estudiando, sino que ejerciendo. Obviamente. Y ejerciendo de una forma diferente, quizás por sus valores, no sé, de ese aspecto, si quieres comentar algo. Sí, es que realmente si quiero estudiar medicina no es como tanto por la biología o porque me guste como en general, sino que me gustaría hacer servicio social de esto, irme a vivir a alguna zona rural. Está entre mis planes para poder ayudar en los lugares donde no hay médico o no hay médicos especialistas. Por ejemplo, que de repente no puedan operar un apéndice y que alguien tenga que morir, para que haya algún tipo de servicio o que se demoren 3 días en llegar al continente, por ejemplo, pasó hace poco. Me gustaría estar en esas zonas rurales para poder ayudar y más que nada eso. Y ahí es donde nosotros, las personas que tenemos fe, y por así me pasó a mí, con mi vocación, nos preguntamos, ¿qué quiere el Señor de mí? Y cómo mi vida la pongo al servicio de los demás. Y ahí está lo valioso. Por lo tanto, pero volvamos, porque esto es casi como interrogando a la paloma, no era esa la idea. Pero sería interesante cómo vamos transitando también una prueba, donde también vamos poniendo más énfasis en la vocación de cada persona, más que en los conocimientos que tenga. Algo que es complicado, así como hablamos recién, modificar un poco el sistema educacional. Sí, lo que pasa es que uno tiene que entender que los contenidos no van separados de las habilidades. Al final es algo que está integrado. Pero depende del enfoque que uno lo haga desde el punto de vista del proceso de aprendizaje. O sea, por ejemplo, si yo utilizo los contenidos para desarrollar habilidades, estoy poniendo el foco en las habilidades. Entonces, ¿qué interesa al final? Interesa que los niños y niñas lean bien. Ese como primer, ¿no es cierto? Como primer objetivo, si se quiere, en el desarrollo de habilidades. Aparte de lo que son las habilidades de socialización, porque al final los niños y niñas se socializan en la escuela. En la familia no se socializan tanto porque en la familia ellos juegan de local.
siempre les van a encontrar la razón, digamos. Pero cuando llega a la escuela es el primer momento en donde se encuentran con la educadora de párvulo, el asistente de párvulo normalmente, y la educadora trata de ser una persona imparcial y que les enseña a ese grupo a convivir y a resolver sus temas pacíficamente y a compartir. Entonces el lugar, a menos que tenga varios hermanos, pero el lugar donde ellos tienen que compartir, en primer lugar, convivir, resolver sus conflictos con un grupo grande, 20, 30 niños y niñas, es la escuela. Por lo tanto, todos esos elementos, si se quiere, de desarrollo social, se adquieren ahí. Los años más importantes son de educación parvularia y primero y segundo básico, esos son los años más importantes desde el punto de vista del desarrollo educacional. Entonces después ya el sistema escolar chileno plantea el tema del acceso al mundo de la lectoescritura, en primero básico, por ejemplo, y ahí hay un eje central importante. Y después lo que es el cálculo matemático básico. Entonces, pero después cuando tú vas incorporando otros subsectores, uno dice, a ver, pero en historia, ¿cuál es el objetivo? Yo como profesor de historia. Ah, profesor de historia. Sí. El objetivo es, para mí como profesor de historia, que mis estudiantes se sepan de memoria la historia. He sido pésimo con usted. Claro. No tengo memoria para eso. Entonces, uno como profesor de historia moderno, por favor, innovador, tiene que saber de que en realidad lo importante no es eso. Lo importante es, por ejemplo, la mirada científica de la historia, el método de trabajo, el tema de la interpretación y lo fundamental al final es el desarrollo de la conciencia histórica. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve las pruebas, primero la prueba de actitud académica, o la prueba específica de historia, que yo la di, esa prueba, después la PSU, y siempre yo cuando trabajaba en los colegios, siempre cada cierto tiempo igual hacía una prueba como para ver qué tal estaba, digamos. Entonces tú te das cuenta de que la mayoría de las preguntas no implica saberse un contenido específico. La mayoría de las preguntas, en el caso de historia, son preguntas que apuntan a ver si tú te ubicas temporoespacialmente, porque casi todas las respuestas las puedes sacar por lógica. O sea, hay dentro de las alternativas, hay un montón de alternativas que si uno se ubica temporoespacialmente sabe que esos no pueden ser las respuestas. Entonces, el tema del desarrollo de las habilidades sigue siendo esencial. Hoy día, por ejemplo, no deberían preguntarte en qué año fue tal batalla. Yo soy malo para las fechas. No, y claro, y además eso no es una pregunta. Apenas me sé mi fecha de nacimiento. Imagínese. Sí, no sé, horrible. Pero, por ejemplo, no es una pregunta que tenga un valor real preguntarte por la fecha de una batalla o la fecha de algo. Claro, porque directamente se va jugando la memoria prácticamente, claro, más que la aplicación de otro. Exacto. Entonces, si te describen una situación, en una pregunta sobre la vida en determinada época, y te describen cómo era la vida en determinada época y después te preguntan qué época es esa, tú deberías sacarlas por lógica y no necesariamente porque te sepas de memoria tal o cual cosa, sino porque tú tienes que tener claro que, no sé, pues en la Edad Media en Europa la actividad económica principal era la agricultura. Sin necesidad de memorizar qué era la agricultura, sino que tú ya tienes la mirada historicista, digamos, de modo de ver que hay cosas que son lógicas de acuerdo a tal época o tal lugar. Entonces, uno apunta, digamos, en función de eso, fundamentalmente. Y por eso, digamos, lo que uno tiene que ir desarrollando son habilidades. Ahora, también yo creo que hay otro tema ahí que tiene que ver con que en la medida en que los niños y niñas tienen habilidades en algo, tienen también más vocación en esa área. Y por lo tanto esta prueba también debería dar cuenta de los cariños más profundos que tienen los estudiantes en determinadas áreas y llevarlos a carreras en donde se plasme su vocación. Claro, porque en la medida en que entran a algo en donde efectivamente tienen vocación, algo que quieren, van a ser felices estudiando, porque van a estudiar algo que les gusta, y además después van a ser felices trabajando. Ejerciéndolo. Y otra cosa también que yo creo que es interesante compartir con los estudiantes, es que el mundo no se acaba cuando terminan el cuarto medio y les va mal en la prueba, por ejemplo. Claro.
da lo mismo como se llame. No se juega en la vida. No se juega en la vida. Y tampoco, aún teniendo un cartón en la mano, los determina. No. Porque uno puede hacer un montón de otras cosas desde la misma profesión que tiene como una base, ver un montón de otras posibilidades. Yo creo que cada vez he ido conociendo más personas que estudian una cosa y hacen otra. Sí. Pero les sirve infinitamente lo que estudiaron. Entonces, no quiero decir que la Paloma va a estudiar medicina y después va a ser bailarina, puede ser. Pero O yo puede ser creo las dos que cosas. también. Pero que nada los determine, sino que vean todo como una oportunidad de crecer, de aprender. Yo creo que también el hecho de que les vaya bien o mal, les va a ayudar. Lo que sea, cualquiera de los les va a ayudar, porque es un proceso que tienen que vivir y que tenemos que vivir El hecho de todos. seguir desarrollándose. Pero disculpen, porque ya el tiempo estamos súper entretenidos. A mí me gusta mucho conversar estos temas y sobre todo la gente nos ve y nos escucha, supongo que se entretiene con nosotros. Esperemos. Por el tiempo es agotado. Vamos a escuchar los comentarios. O leerlos también, O leer los comentarios. ¿cierto? Pero una pregunta, porque no olvidemos el tema principal, que es la PAES y la PDT, ¿cierto? Diferencias claves entre la PDT y la PAES. ¿Cuál es el cambio ahí? O sea, los grandes, porque podemos entrar a desmenuzarle y todo, no, los grandes, los que realmente se notan y que es interesante que los demás sepan. Sí, la prueba de transición es una prueba que incorpora ya elementos que tienen que ver con desarrollo de habilidad y competencias, pero no plenamente. La PAES ya es una prueba del punto de vista formal, absolutamente centrada en gran medida en habilidades y competencias. Se ven contenidos, pero los contenidos en función de las habilidades y no por un valor en sí mismo, digamos. Por eso, por ejemplo, en la de Matemática 1, que vendría a ser como la prueba de actitud académica de matemática, y claro que en el caso de la prueba de actitud académica de matemática eran contenidos hasta octavo. Sí. Pero ahora es un poco más, pero en definitiva para un alumno que egresa de cuarto medio es algo que es relativamente sencillo, entre comillas. Y por lo tanto, el tipo de construcción de pregunta tiene que ser una construcción de pregunta que apunte efectivamente al tema de las habilidades. Pero para poder responder ciertas preguntas, sobre todo en temas como matemática, tú requieres saber elementos básicos. Por lo tanto, el tema de la base tiene que estar con cierto nivel de consolidación. Súper. Eso es- Andreita. Vamos a un pregunta. corte musical. Después de reflexión, vamos a un corte musical mejor que A la la vuelta hacemos síntesis y catarsis de todo lo que se ha dicho, que sin duda es súper significativo ese cambio. Antes de irnos al corte, porque cuando yo ingresé al logo lo que más se criticaba era eso, que solamente lo que nosotros percibíamos era que se medía netamente el conocimiento, que no se veía más allá, qué habilidades puedo yo tener para tal o cual carrera. Era como, es que quizás lo que decía Pablo hace un rato, uno lo veía, uno lo dice ahora un poco más liviano en el sentido de que ya pasó por eso, pero para los chiquillos que están en cuarto medio ahora o que van a rendir su PAES, eso es todo, y uno se centra mucho en eso. Yo me acuerdo que en algún momento yo salía de clase, me iba preuniversitario y después no me fue bien, volví a hacer preo y estuve en 2 preos. Yo no dejaba de estudiar en un solo día, yo tenía un preo en la mañana en Chillán y en Chillán Viejo tenía otro preuniversitario, porque uno se le mete tanto en la cabeza de que eso es la vía de entrada para todo lo demás. Entonces quizás ahí también estos nuevos cambios en las pruebas de acceso a la universidad van a generar nuevos cambios también en las mentalidades de los jóvenes y en cómo ellos se van involucrando y desarrollando con estas pruebas también, que a la larga es un cambio del sistema, que eso es lo importante. Y tener claro de que estas pruebas son un tipo de sistema, pero también nosotros podemos tener un sistema de ingreso a la educación superior que no implique pruebas, o este tipo de pruebas. Sería bueno. Pensando con los demás, Sí. sí. Que no sé si será un sistema único bueno para todos. Claro, claro. Y lo otro, que el tema de la educación superior no es sinónimo de educación universitaria. Porque tú señalabas, dentro de la educación superior existen una gran cantidad de alternativas y hoy día, por ejemplo en Chillán, hay muchos más estudiantes en institutos profesionales que a nivel universitario y hay algunas carreras de institutos profesionales que son tremendamente bonitas e incluso desde el punto de vista del ingreso económico tienen un ingreso mayor que carreras universitarias. Ahí tenemos un tema para invitar a Seremi de nuevo. Sí, Anótalo por ahí para que lo invitemos es de un nuevo. tremendo tema. Sí. Sí. ¿Nos vamos al tema musical, Andreita? Sí, ahora sí que sí, lo voy a revisar porque ya se me había olvidado cuál era. Nos vamos a nuestro segundo corte musical
también de una de las comunicadoras eucarísticas que nosotros las colocamos usualmente, porque a mí por lo menos me encantan. Siento que pero esta canción no la hemos puesto, parece. Creo que no, estuvo en la lista, pero después la desechamos y colocamos otra. Pero sí colocamos las comunicadoras eucarísticas, la canción se llama Yo le canto y espero que la disfruten. Para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Nos hemos reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón. Que yo vine para amar, para adorar a mi Señor. Porque yo vine para amar, para adorar a mi Señor. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón. Mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy. Con la manito arriba, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Moviendo el piecito, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Y yo le canto y yo le danzo y le doy mi corazón. Mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy. Moviendo la cabeza, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Dando una vueltita, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Y yo le canto y yo le danzo y le doy mi corazón. Mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy. Después de escuchar este tema musical de nuestra hermana comunicadora eucarística, que tiene grandes discos, o sea, interesante. Sí, son muy buena, que no la haya escuchado, por favor, dense el tiempo. Hoy la voy a buscar. Yo también Sí, la voy a no, buscar, está en no la he YouTube. escuchado nunca. Pero, Seremi, nosotros normalmente ponemos música católica aquí que salen de lo típico que escucha la gente. No sé, son este ragueo suave, más reflexivo, ¿no? Nosotros acá ponemos música más movida. Ah, Búsquela y se va a sorprender. Ay, O sea, pero cuando yo trabajaba en la iglesia, por allá por el 81, 80, estaba, por ejemplo, escuchábamos en secreto, en cassette clandestino, al grupo Licura. ya. Sí. Sí. Así que No, acá te no me hable de música. Acá de batería, guitarra eléctrica, bajo. No, en ese tiempo todavía no. Entonces, de hecho, de este grupo de monjitas, la baterista es chilena. Así que si lo que no sabían, Ajá. este es un grupo de monjitas que la baterista es chilena. No sé si está ella todavía, pero en su tiempo ella era chilena. Pero muy bien, era un buen grupo y también hay otros grupos, también los proyectos 67, DC,
Y que tienen bastantes grupos católicos que son buenos. Atenas, como dice Atenas. Alfa. Renovados de César, no hablemos de eso. Que me digo con ese nombre. No, sí, hay nombres que, claro. Pero bueno, Seremi, ya estamos en el último bloque de nuestro programa, que esperemos que les haya gustado. No, pero ha pasado súper rápido el tiempo. Sí, siempre. No, siempre tengo la duda cómo lo escucharán las personas que nos ven y nos escuchan, porque nosotros aquí por lo menos en vivo la pasamos bien. Mira, lo importante es que haya alguien que lo vea y lo escuche. Sí, Y no que falta. le sirva. Sí. Tenemos nuestro fan club ahí conquistado. Así que, pero volviendo a Seremi, y para ir terminando, porque ya el tiempo ya es bastante agotado, ¿qué conclusiones, qué recomendaciones podemos decir, incluso ahora para la PDT, que se va a dar unos par de días más? La última vez que se va a dar. La última vez que se va a dar, para los chiquillos que están ahí ya prácticamente comiéndose la uña, y a los chiquillos que como Paloma, a final de año va a dar la PAES. La PAES, claro. Bueno, acá me estaban diciendo que no se me olvidara decir que tienen que llevar el carnet de identidad, la tarjeta de identificación, lápiz, B de mina y grafito, digamos, y el tema de la mascarilla, por lo menos 2 mascarillas. Siempre se hacen esas recomendaciones. Hoy nos falta el que se le olvida de repente el carnet de identidad, ese es un drama. Sí. Pero son como las recomendaciones básicas. Ahora, también lo típico que se dice es que duerman la noche anterior, tranquilo, que no se les va a ocurrir por eso estudiar hasta las 3 de la mañana. Y que efectivamente es un tema que no hay que asumirlo con tanto dramatismo, porque en definitiva es una opción, así como existen otras opciones. Y también por eso se ha incorporado este tema de dar una prueba a mitad de año, para bajar la ansiedad con respecto a estas pruebas. Y también se incorporó esto de poder elegir los mejores puntajes de las últimas 3 pruebas, también para bajar el tema de ansiedad. Interesante eso. Sí. Pero es inevitable que los chiquillos estén un poco nerviosos. Quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el tiempo en que estamos. No sabes por el tiempo que nos va quedando. No, pero breve. ¿Qué pasa con los chicos que están contagiados de COVID y tienen que rendir su prueba? Claro, ahí entiendo yo que hay formas especiales de darla. Eso hay que, ¿cómo se llama? Hay que informarlo previamente, claro, y coordinar la forma. Me imagino. Claro. Es que me recuerdo que en el periodo que dimos juntos la prueba con el Seremi, en la PA se da esta posibilidad. Por ejemplo, había gente que estaba muy de moda la varicela. Claro. Y que había una sala especial donde estaban todos los enfermos y daban su prueba igual, con temperatura y todo, pero la daban. Y hay gente que ahora, es más frecuente con la pandemia, que hay gente que esté... Oye, pero sí es verdad, se da esa sala especial. Entonces, ahora con la pandemia me imagino que también hay algunas condiciones. Creo que hay medidas, claro, para ellos, para dejarlos excluidos por este motivo. Sí, hay que plantearlo con anticipación. Bueno, hoy día, con todo el tema de la misma pandemia, hay ciertas habilidades que generamos como población mundial, yo creo, que cambian un poco el escenario, que es en definitiva todo lo que es el acceso a las tecnologías, la forma de comunicarnos. Hoy día, por ejemplo, nosotros en la Seremía, casi todas las reuniones que tenemos son online. Ya no hay mucha reunión persona a persona, sino que online. Y hoy día, por ejemplo, la comunicación a nivel central con el Ministerio en Santiago es mucho más fluida, porque nos reunimos cuando queramos. Vamos a reunir toda la semana, 2 veces a la semana, y te mandan el link ya y listo, y se armó la reunión, y ya estamos tan acostumbrados que es una reunión igual de válida que cualquier otra reunión nomás. Entonces, el tema tecnológico yo creo que es un tema también que llegó para quedarse. Y creo que cuando se habla de volver a la normalidad, si uno entiende por normalidad la época anterior a la pandemia, yo creo que nunca vamos a llegar a eso, porque yo creo que el mundo igual tiene un cambio en ese tipo de cosas, por lo tanto... Como decía la canción de Jorge al principio. Todo se transforma. Sí. Claro, entonces hay cosas que si uno cree que va a volver a las cosas como eran antes, no es así, porque esto también contribuyó a ciertas modificaciones culturales que están instaladas y que paradojalmente algunas son beneficiosas, a pesar, digamos, de la carga negativa que puede haber en la pandemia. Y Paloma, ¿qué le querrá decir a sus compañeros de generación? No sé si quieres decirle alguna cosa, aprovechar ¿Por qué la asustan? Mira, te miraba con cara asustada, pobrecita.
No, como que realmente no se preocupen. Creo que he conocido como personas muy maravillosas en el colegio, también en el movimiento Arconte, y realmente son buenas personas y no importa como tanto lo académico, si ellos siguen siendo así, como van a llegar lejos igual, pero que siempre sean buenas personas. Y más que buenos profesionales o que estudien una buena carrera, creo que lo más importante son sus valores. Yo creo que el mensaje para todos los jóvenes, las y los jóvenes que van a dar la prueba es mucha, dentro de lo posible, calma y que frente a los resultados, a lo que sea que pase, que hay muchas maneras de llegar al éxito y de cumplir las metas que tengan. Así que prepárense, tengan todos sus planes A, B, C, D, porque de repente pasan cosas en la vida y no siempre sale como uno lo había planeado, así que solo quiero decirles eso. Y el día de la prueba, yo fui examinadora PSU hace un par de años, y vayan de verdad que con lo esencial, con lo que dijo el CEREMI, su lápiz, su carnet, su tarjeta de identificación, son lo esencial. Había gente que lleva con bolsos, con mochilas, y no hay dónde dejarlo, así que vayan con lo esencial. Si quieren llevar una carpetita, quizás un bolsito chiquitito para llevar esas cosas, bien, pero lo esencial, por favor. Teléfonos ni necesarios, porque allá les van a decir la hora, ni siquiera hay relojes porque es un elemento distractor. Así que ni se preocupen, y si los tienen más encima se los van a pedir, los van a dejar adelante, y también es un show, así que vayan lo más livianos posible, y sí llévense algo dulcecito como para estar más despiertos, y eso, a la calma que todo va a salir bien. Y que contesten lo que se saben primero, Exacto, no se queden pegados en algún ejercicio. No, todo lo que se sabe primero, después uno empieza a Y eso cambió también, porque antes nos descontaban cada 4 una hora, sí, ¿no? no, ahora no descuenta. Sí, uno contestaba lo que Claro. sabía y O eso. sea, ahora no podemos quedar debiendo. No. Porque antes uno puede quedar debiendo puntos, pues. Claro. Sí. No, no. Yo quería decir, perdón, antes de que cierren, que es súper importante el apoyo que tengan de las familias. Yo creo que no hay para qué estresar a los jóvenes a esta altura y decir, no, te tiene que ir bien o que esto determina la vida. No. Yo creo que hay que acompañar a los chiquillos. Ya han hecho un gran esfuerzo en todo este tiempo. Yo creo que es solamente decirles que confiamos en ellos y en los resultados que van a tener dado lo que hicieron todo este tiempo. No es un semestre que les queda, a los que van a dar este año, no van a hacer lo que no hicieron en toda la vida estudiantil. Entonces, tampoco esperamos maravilla, pero sí acompañarlos y comprender las situaciones que están hoy día, que es para todos igual como usted decía. Claro, en esto no se juega en la vida, ni siquiera en el futuro. Sino que se juega en este momento que están viviendo ahora, pero no nada más. Bueno, llegó el momento de decir adiós. Impresionante, y darle las gracias primero que todo a ustedes, CEREMI, por darse el tiempo de venir a compartir con nosotros en este programa, en esta nueva locación que es tan bonita para nosotros. Poco a poco vamos ganando espacio, así que sabemos que también no es que usted no tenga nada que hacer, no, por el contrario, un hombre muy ocupado, y le agradecemos que se dé el tiempo de venir a compartir con nosotros. No, a ustedes siempre es un agrado participar, ya es segunda vez, ¿no es cierto?, que estamos acá. Pues te más entretenido. Este programa, harto más entretenido. Ya, no. No lo vamos a quitar más si sigue así. Claro, y sí, pues es súper bueno comunicar lo que se hace, el tema educacional, que hoy día es un tema que está súper instalado como tema. En la semana pasada, al igual que el sábado que viene, vamos a hacer un gobierno en terreno. Y fíjate que en la reunión que hubo con los vecinos, el CEREMI que más preguntas tenía era educación. La inquietud que hay hoy día en educación es enorme. Sí, pues. Un montón de temas, un montón de preguntas. Sí, hay harto interés hoy día, así que es súper bueno comunicar, que la ciudadanía se informe, ¿no? Exactamente, así que muchas gracias, CEREMI. Paula, muchas gracias por compartir con nosotros este programa que es súper entretenido, ¿cierto? Voy a pensar la próxima invitación. Y la próxima semana sabemos que hay más gente escuchando el programa, que es muy entretenido, Mesa Educativa. Yo no estoy delegando, estoy diciendo que el programa más escuchado, más seguido, estoy diciendo que este es más entretenido, ¿no? Si podemos adelantarle que vamos a estar probablemente con el delegado presidencial, hablando de educación por favor, cívica. dile a la cámara. Ahí, Vamos a tener el tema muy importante, educación cívica. Así que vamos a profundizar en eso, que ha estado tan vilipendiado por la sociedad y por todos quienes quieren sacarlo, no sacarla, dentro de los colegios. Te dejo una pregunta para el delegado. ¿Qué es lo que es la educación cívica? No me responda a mí. No, si él responderá, pues yo voy a preguntar. Porque de repente algo tan sencillo, ¿qué entendemos por educación cívica? Así que, bien. Paloma,
muchas gracias por darte el tiempo, así que espero que te haya gustado, que te hayas sentido cómoda, no tan nerviosa. Y ánimo, rezaremos para que te vaya como Dios quiere también a fin de año. No sé, un saludo, si quieres mandar un saludo o decir las últimas palabras ya a la cámara, como está. Camila está con la mano así. No, que muchas gracias como por la invitación y porque realmente sirve hablar de esto y espero que a alguien más le sirva como escucharlo también y que las familias también entiendan nuestro periodo de frustración, estrés que estamos pasando en este último año. Eso, gracias. Qué buenas palabras, ¿no? Sí, certeras. Exactamente. Y Andreita, ¿cuándo nos volvemos a ver? En 15 días más, si Dios quiere. Ahí vamos a ver qué se nos ocurre. Exactamente, así que un gusto, que estén bien, que se les bendiga. Chao, chao. 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 Esto fue Semilla Joven, Esperanza para los Nuevos Tiempos. Un programa de la Vicaría para la Pastoral Juvenil de la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Nos encontramos en 15 días más. Abre los cielos.